Nos place darles la bienvenida a Diálogo al Punto, un programa que ofrece información útil y también inspiración para la vida. La persona que vamos a entrevistar hoy es la doctora Lourdes Morales Gudmundsson, a quien le damos la bienvenida. Ella es profesora y directora del Departamento de Idiomas Internacionales en la Sierra University y una especialista en el tema del perdón. Bienvenida, doctora. Un placer. Aquí comenzamos un diálogo sobre un tema sumamente importante. Y la pregunta que queremos hacerle primero es, ¿qué la motivó a interesarse en el tema del perdón y a investigar sus dimensiones prácticas desde una perspectiva bíblico-cristiana? Bueno, la tesis doctoral mía trató sobre el tema del sufrimiento. Así que he venido al perdón a través del tema del sufrimiento. Y pensé que tal vez mi iglesia podría beneficiarse de un libro práctico sobre el tema del perdón. Cómo perdonar, cuáles son las bases bíblicas que tratan sobre este tema tan importante y que muchas veces escuchamos pocos sermones sobre el tema, no se habla mucho sobre esto y pensé que esto podría llenar un vacío. A mí me interesa mucho este tema porque tengo algunas dificultades con el tema del perdón. De paso, ¿cuál es la etimología del verbo perdonar o la palabra perdón? Viene del latín. La palabra es iñosco en latín, pero a mí me interesó la etimología de la palabra en griego que aparece en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Hay dos palabras, una es aphiemi, que sugiere la idea de soltar, de dejar atrás, y otra palabra, la palabra charizomai, que quiere decir dar generosamente y especialmente dar a una persona inmerecedora de este regalo. Qué bonito. Por lo tanto, hay un movimiento dinámico, ¿verdad?, de dejar, pero también de dar. Y justamente donar, perdonar, correcto, es dar de veras o intensivamente. Exacto. Y también en inglés, ya que usted ha publicado este libro también en inglés, to forgive tiene un significado parecido. Exactamente. Que uno dona de veras, regala. Ahora, ¿cómo definiría usted en forma breve la palabra perdón o perdonar? Hay tantas definiciones desde que se empezó así en serio a estudiar este tema, desde los años 80 más o menos, y tal vez un poco antes. Una de las definiciones que a mí me gusta utilizar es la bíblica, dar la otra mejilla, sencillamente. Pero también el perdón es un acto inmerecido de gracia. Se le regala algo a una persona que no lo merece. ¿Por qué no lo merece? Porque como estaban las cosas antes, no se puede volver a aquello. Cierto. Y por lo tanto, por el hecho de que uno no puede volver al pasado, entonces siempre la persona que recibe el perdón es inmerecedora de ese don, de ese regalo. Pero por otra parte, la persona que regala este don se beneficia, porque ya esas cadenas que la tenían amarrada, ¿verdad?, a esa persona que le hizo esto, que me hizo esto, y la persona repasa, y, ¿verdad?, ya esa persona queda libre también. Amén. Qué lindo. Y la idea de gracia es tan central en el Evangelio. Absolutamente. De modo que si lo enfocamos del lado cristiano, no hay duda de que está Dios actuando con gente inmerecedora. Totalmente. Como somos nosotros. El primer perdonador fue Dios. Amén, claro. Bueno, antes de avanzar un poco más, doctora, sobre este tema del perdón, queremos que nos sitúe un poquito usted acerca de sus años formativos, dónde nació, dónde se crió, qué experiencias tuvo en su formación de niña y adolescente. Yo me crié aquí en el sur de California, padre venezolano, madre puertorriqueña.
Mi madre fue una torre de fuerza, ¿verdad? Porque ella fue la que nos guió al Señor. Todos mis hermanos nos hemos preparado en escuelas adventistas cristianas. Mi madre fue obrera bíblica y íbamos con ella, y en ese ir y venir, ¿verdad?, de ver cómo las vidas se transformaban, eso fue calando hondo en mí. Qué lindo. Y fue formando en mí un deseo de ser una persona servicial en el mundo y hacer una diferencia y dejar, ¿verdad?, mi marca en la vida de otras personas para ayudarlas. Qué bien, qué bien. Y háblenos un poco de su propia familia, de su esposo, de sus hijos. Sí, mi esposo es profesor de voz y canto, es tenor. Él nació en Islandia, nos conocimos en el este de Estados Unidos. Y tenemos una hija, Carmen Elena, ella es ergoterapeuta, y tenemos 2 nietecitas que son el centro de mi vida en este momento, a pesar de que tengo tanto que hacer, pero siempre saco tiempo para ellas. Así que una unión de una norteamericana hispana y alguien de Islandia. Sí. Son esos milagros que ocurren dentro de la iglesia adventista, ¿no es cierto? Sí, la unión de fuego y hielo, ¿verdad? Qué bien, qué bien. Háblenos un poco acerca de sus estudios doctorales y de su tesis doctoral. Yo hice mi tesis doctoral en la Universidad de Brown University, sobre Fray Luis de León, que se considera el padre del español literario. Él, muchos neologismos, giros nuevos en nuestro idioma. Mi tesis doctoral fue sobre el tema de la nostalgia del cielo en las poesías originales de Fray Luis de León. Oh, qué lindo. Sí, y hice una relación entre esas poesías, digo originales porque él tradujo muchas poesías del griego, del latín, pero en este corpus de poesías originales, él recoge mucho de lo que él hizo en esta exégesis del libro de Job, porque él era teólogo también. Correcto. Y yo empecé a ver muchos temas, por ejemplo, el mar como el lugar de Satanás, un lugar de confusión, un lugar malo, ¿verdad? Y empecé a encontrar ese mismo uso del mar en la poesía. Y cosas por el estilo, pude ir recogiendo temas y inclusive formas de expresarse de los salmos, del libro de Job, del Cantar de los Cantares, o sea, todos los libros que él había trabajado como teólogo, exegéticamente, ¿verdad?, aparecen en estas poesías. Y eso me llamó muchísimo la atención. Y el hecho de que él mismo había sufrido tanto, pasó 5 años en la prisión de la Inquisición, por haber traducido al español, al castellano, el Cantar de los Cantares para una prima de él. Y cuando sus enemigos consiguieron este libro, lo denunciaron. Claro, él además manejaba el hebreo, entiendo, ¿verdad? Perfectamente, y los demás teólogos no podían competir con él porque era un hombre mucho más, un catedrático mucho mejor preparado para la teología. Veo aquí el libro con sus obras. ¿Quiere leer alguna de esa poesía que hable de la nostalgia del cielo? Hay una poesía, yo creo que es la que mejor representa. Dice: queda descansada vida la del que huye el mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Y luego, oh campo, oh monte, oh río, oh secreto seguro, deleitoso, roto casi el navío, a vuestro almo reposo, huyo de aqueste mar tempestuoso. Ahí está el mar, otra vez. Así que la confusión de... ¿Y la nostalgia del cielo, en qué consistía? ¿Él quería que Jesús regresara o que él fuera en espíritu al cielo? Yo creo que él añoraba la paz. Él, desde luego, también añoraba el cielo, ¿verdad? El fin de este mundo con tanta confusión
y específicamente el mundo en que él se movía en la Universidad de Salamanca, con colegas que le hacían la vida terrible, y esas rencillas y esa confusión. Él quiso siempre huir de eso. A la vez, verse inmiscuido porque no le quedaba de otra como profesor. Pero sí, es un deseo de paz. Qué lindo. Háblenos un poquito. Usted se graduó en Brown University y háblenos de su carrera profesional. ¿Dónde trabajó? Sí, yo empecé a nivel universitario en una universidad adventista cristiana en el este de Estados Unidos. Allí fue donde conocí a mi esposo. Y luego fuimos a Puerto Rico. Allí enseñé 5 años, directora del departamento de español. Y luego en la Universidad de Connecticut, cuando volvimos al este de Estados Unidos, pasé 11 años enseñando en la Universidad Estatal de Connecticut. Y luego, sabiendo que mis padres estaban muy ancianitos y necesitados de cuidado, se me abrió la puerta aquí en la Universidad de la Sierra para enseñar y nos trasladamos aquí a California otra vez. Así que hice el círculo completo. Ajá, qué bien. Volvamos ahora al tema principal, el tema tan importante del perdón. ¿Por qué nos cuesta tanto pedir perdón, a pesar de que reconocemos que hemos hecho una falla, que hemos ofendido, lastimado a alguien? ¿Por qué es tan difícil hacer eso? Yo creo que tiene que ver con el hecho de que vivimos muchas veces escondiéndonos tras una fachada, ¿verdad? Que nos parece que es más aceptable al resto del mundo, al resto de la sociedad. Y esa fachada muchas veces está construida con el orgullo, ¿verdad? De estas cosas que en realidad a la postre nos hacen mucho mal. Pero tenemos ese miedo de que la gente vea que somos débiles, que tenemos defectos, que tenemos fallas. Y lo que yo he encontrado en mi vida es que cuando yo pido el perdón, me pongo en un nivel inclusive más alto que la persona que me hizo el daño, porque he escogido tomar el camino noble de echar este manto de gracia sobre la persona para yo también beneficiarme, desde luego. Es un poco egoísta esto del perdón, pero a la vez abrirle la puerta a la restauración a esta persona que me ha hecho un daño. Y claro, estas enseñanzas se basan en las enseñanzas de Jesús, ¿verdad? Desde luego. ¿Hay algún pasaje que tiene que ver directamente con esto que le parece a usted importante, fundamental? Bueno, Mateo 18 nos da un modelo. Si una persona me hace un daño, yo debo ir personalmente con esta persona, no ir con el pastor, no ir con una amiga, sino ir directamente con esta persona para ver si podemos congeniar, ¿verdad? Y si no, puedo traer testigos. No deben ser testigos hostiles, deben ser testigos que quieren vernos reconciliados. Y si la persona aún así resiste, entonces dice la palabra de Dios que debemos tratarlo como un publicano. ¿Y cómo es que tratamos a los publicanos? Los buscamos a los perdidos, buscamos oportunidades de reconciliarnos y inclusive si ellos no quieren, si ellos necesitan de algo, yo como cristiana puedo estar presente para ofrecerle ayuda a esa persona. De modo que Jesús no solo enseñó, sino que también ejemplificó este tema del perdón, ¿verdad? Claro, claro. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en mi experiencia me doy cuenta que muchas veces la gente no se da cuenta. No se dan cuenta de lo que están haciendo, ni por qué lo hicieron, hasta que uno, ¿verdad?, los enfrenta con cariño, ¿verdad? Porque tampoco queremos un enfrentamiento violento, pero utilizando, ¿verdad?, el ejemplo de Cristo. Él tuvo mucha paciencia. Este es un tema muy interesante, pero vamos a hacer una pausa aquí. ¿Cómo no? Vamos a pedirles
que nos esperen y vamos a reanudar este diálogo con la doctora Gudmundsson en unos pocos segundos. Gracias por estar con nosotros. No se vayan. La Red de Profesionales Adventistas es un registro global de profesionales que tienen una dirección electrónica y poseen un título universitario. Si usted desea apoyar la misión adventista con sus talentos y experiencia profesional, lo invitamos a inscribirse en esta red. Así podrá encontrar oportunidades de empleo y recibir anuncios de puestos vacantes en su especialidad. Gracias por seguir en sintonía con Diálogo al Punto y en este diálogo interesante con la doctora Gudmundsson sobre un tema importantísimo, el tema del perdón. La pregunta que quería hacerle para seguir nuestro diálogo ¿es necesario esperar hasta que la persona que nos dañó tome la iniciativa, se acerque a pedirnos disculpas o debemos perdonar nosotros sin que el ofensor tome la iniciativa? Bueno, siempre es ideal que la persona que ofendió tome la iniciativa, pero no siempre funciona así. Por lo tanto, yo recomiendo que la persona perjudicada tome la iniciativa para ver si hay una puerta abierta para una reconciliación o por lo menos darse cuenta de lo que hizo. Sí, porque a veces uno ofende sin darse cuenta. Correcto, sí. Correcto. Entonces, pues sí, es muy importante que la persona perjudicada entienda que ella es la persona más beneficiada por dar este regalo del perdón. Porque una vez que una persona ofende, se crea una tensión y cuya carga más difícil y más fuerte la lleva la víctima. Es la ironía de una ofensa, que la víctima es la que lleva la carga. Por lo tanto, la víctima se beneficia más al perdonar. Al tomar la iniciativa. Exacto. A veces la ofensa o el daño que se nos ha causado es menor, pero a veces es algo muy serio, es una traición, es un robo, es un crimen. ¿Hay alguna falta imperdonable que uno no puede perdonar? Para los cristianos solamente hay un pecado imperdonable, y es el pecado contra el Espíritu Santo. Resistir todas y cuantos llamados, ¿verdad?, del Espíritu Santo a nuestro corazón. Fuera de eso, estoy convencida que los seres humanos perdonan lo que sea. Y creo que es porque sienten en el papel de víctima, se sienten libres una vez que perdonan. Tuve una experiencia muy interesante en la universidad, enseñé una clase sobre el perdón y la cultura y mandé a mis estudiantes al Museo de Tolerancia en Los Ángeles, que recuerda los 6 millones de judíos que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Volvieron mis estudiantes espantados de escuchar a gente anciana decir que habían perdonado a los que mataron a toda su familia, que habían perdonado inclusive a Hitler. Lo que significa eso es que hay una necesidad muy grande dentro del ser humano de perdonar. A algunos de nosotros también nos cuesta perdonarnos a nosotros mismos, aunque nos hayan perdonado. ¿Qué podemos hacer en esos casos? Bueno, yo escucho esto muchísimo, especialmente de nuestras hermanas en estos retiros espirituales. Se sienten que están llevando una carga que no pueden soltar y esa autocondena. Y entonces yo les pregunto, ¿crees que Dios te ha perdonado? Invariablemente me dicen que sí. Entonces yo les pregunto, hermana, ¿usted cree que usted tiene un estándar más alto que el de Dios? Si Dios por acá ya la perdonó, usted no necesita hacer nada más para recibir el perdón. Ni de usted ni de Dios. Así que ellas más o menos se quedan pensativas. Bien.
Yo estoy seguro de que nuestros oyentes han estado escuchando con interés esto y usted aludió antes al libro. ¿Nos puede mostrar la carátula del libro? Te perdono, pero... Qué lindo título. Sabemos que debemos, pero ¿por qué es tan difícil? Sí. Y este libro se ha publicado también en otros idiomas. Sí. Vamos a ver si encontramos esas imágenes. Tenemos aquí la tapa de... ¿Podemos ver la tapa también en inglés, por favor? En francés, I forgive you, but... que viene, también está accesible en inglés y en portugués y en francés. Qué bonito. Sí. Y en alemán también. Qué hermoso ministerio este. Hay también en la universidad que usted enseña un grupo escultórico hermoso, Sí. de el padre que perdona a su hijo desagradecido, vago, perezoso, el buen samaritano, el hijo pródigo lo llama la Biblia. Y tal vez estamos viendo esa imagen que muestra, a mí me conmueve ver al padre que sale corriendo. ¿Es así como actúa Dios? Claro que sí. Esta es una parábola que recoge casi todo lo importante acerca del perdón. La víctima de la ofensa es el primero en salir a dar su perdón a una entidad totalmente inmerecedora. El hijo no ha tenido tiempo, se puede decir, de mostrar que la ha cambiado, y sin embargo el padre le pone su manto de gracia. Le hace un banquete, le hace y una le hace fiesta. un banquete y lo agasaja. Lo agasaja, sí. Qué bueno es Dios. Una cosa, para mí es el modelo que debemos seguir los cristianos. De modo que si algún oyente quiere adquirir este libro en español o en inglés, puede ir a www.adventus21, como ven al pie de la imagen, .com. Usted también ha escrito otro libro, ¿verdad? Sí. Acerca de su... ¿De quién? Se llama El viajero. Sí. Es sobre mi abuelo materno, el padre de mi madre, que fue el primer mártir del Evangelio en la división interamericana. Se convirtió de forma milagrosa. Él era negociante, tenía lavanderías en Puerto Rico, y cuando él conoció al Señor se convirtió en colportor, en vendedor de libros religiosos. Llenó la isla de Puerto Rico, fue a la República Dominicana. Se le consideró el colportor de más éxito durante su tiempo, y terminó su obra en Venezuela, donde fue asesinado, solamente para detener su obra, porque era tan poderoso. Dios lo había bendecido tanto en la obra que él hacía. Él convirtió a los primeros 2 pastores nativos venezolanos. Don Rafael López Miranda. Rafael López Miranda. Él está enterrado en el occidente, en los Andes venezolanos. Hemos ido varias veces, mi esposo y yo, para visitar su tumba. Y aguardando la resurrección que Dios tiene preparada para sus hijos fieles. Una inspiración para mi vida, toda la vida. ¿Podría usted, doctora, compartir con nuestra audiencia algún ejemplo en forma resumida de cuando usted sintió la presencia de Dios en su vida? Bueno, relacionado con lo que venimos hablando sobre el perdón, la reconciliación que yo tuve con mi padre fue un momento en que yo sentí el Espíritu Santo obrando de forma muy poderosa en mi vida. Y yo sé que ustedes que están escuchando van a poder recordar momentos en su vida cuando esto ha sido una realidad para ustedes y saben lo que significa para ustedes. Para mí fue una libertad para el resto de mi vida. Pude volver aquí a California a estar con mis padres y atender a mis padres en sus últimos años, pero yo digo que si no hubiera sido por esa reconciliación no hubiera regresado.
Le doy gracias a Dios por manifestarse tan profundamente en mi vida. De modo que cuando usted habla de perdón y escribe sobre el perdón, sabe, lo ha vivido. Lo he vivido, sí. Estamos muy agradecidos, doctora, por haber venido Gracias. y hablar con nosotros, hablarnos de este tema tan fundamental que es el perdón y también contarnos de su experiencia, de sus estudios, de su servicio y de su familia. Deseamos que el Señor la siga bendiciendo Gracias. en su trabajo, en su ministerio, enseñando este deber y este placer cristiano de perdonar. Amén. Y a nuestros oyentes les queremos agradecer el haber estado con nosotros. Si quieren hacer observaciones, comentarnos lo que piensan de esta entrevista y de otras que hemos venido realizando en Diálogo al Punto, lo invitamos a que nos escriba a esa dirección que aparece al pie, dialogoalpunto@llsbn.tv. Nos gustaría que nos escribieran. Y ahora nos despedimos hasta el próximo episodio de Diálogo al Punto. Y recuerden, la gente más feliz del mundo es aquella que pone en el centro de su vida a Jesús y sus enseñanzas cada día. Con la doctora Gudmundsson les deseamos a cada uno de ustedes bendiciones abundantes en su vida, en su familia, en su trabajo y en la manera en que se relaciona con otros y particularmente con Jesús, nuestro amigo y Salvador. Hasta la próxima.